Buenas tardes para todos dentro de este nuevo ejercicio de nuestras reuniones virtuales y por streaming y todo. Me permito presentar al doctor Gabriel Gondolesi para nuestra charla sobre preservación en trasplante de órganos. El doctor Gabriel Gondolesi es el jefe de cirugía general, jefe de hepatología, cirugía hepatobiliar y trasplante hepático, es el jefe de insuficiencia intestinal y soporte nutricional y rehabilitación y trasplante intestinal de la Fundación Favaloro de Buenos Aires. Es también jefe de trasplante renopancreático en esa institución, es investigador de salud del CONICET y es presidente electo de la Intestinal Rehabilitation and Transplant Association y miembro integrante del Task Force de la Organización Mundial de la Salud para el tráfico y trasplante y turismo de órganos y tejidos. Bienvenido, Gabriel, y en nombre de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos te damos el agradecimiento por tu colaboración. Bueno, gracias. Debo decirles que ante todo la disculpa por no poder estar personalmente allá, pero tengo ahora dos nuevos amigos que son esto y el famoso alcohol gel, ya que estoy en aislamiento. Y para no estar lejos de ustedes, me preparé un café colombiano traído por uno de mis fellows, lo cual me hace sentir cerca de Colombia. Así que bueno, quiero agradecerles por la oportunidad de dar esta charla. Vamos a hablar un poquito hoy de preservación estática y estos son mis disclosures. Y claramente el objetivo de la charla pretende mostrar o tratar de aclarar algunas circunstancias que ocurrieron recientemente con reportes y literatura respecto a las soluciones que hoy se están usando en la práctica clínica y que creo que nos van a hacer empezar a cambiar la modalidad, la forma de que los usamos y los conceptos por lo cual al menos se usan o se deben usar en los órganos abdominales. Teniendo en cuenta que hablar hoy de preservación estática es un tanto quizás para algunos anticuado, aunque aún no lo es, por toda la evolución, por suerte favorable, que está teniendo la preservación dinámica y que va a llevar a que en los próximos años quizás esta sea la metodología para la preservación de órganos en todo el mundo. Pero hasta que esto llegue, claramente tenemos que seguir optimizando nuestros resultados y por hoy debemos continuar, al menos en algunos países, utilizando fundamentalmente la preservación estática. Todo comenzó así, con preservación estática de órganos, allá por la década de 60, junto con el desarrollo de los trasplantes clínicos, y el primer objetivo antes del trasplante era tratar de enfriar el órgano para reducir el metabolismo y prevenir la injuria asociada a la anoxia. Inicialmente, lo que se utilizó fue sangre heparinizada. Posteriormente, Collins empieza a utilizar una solución similar al líquido intracelular. De hecho, fue la primera solución de preservación que fue aprobada para trasplante renal, permitiendo preservarlo por 24 a 36 horas. Y la solución de Collins se transformaría en ese momento en el standard of care con preservación estática en hielo. En la década del 80, la evolución de las soluciones de preservación llevó a que otros órganos, aparte del riñón, se puedan desarrollar. Así fue el trasplante hepático, el de páncreas, intestino, multiviscerales, además de corazón y pulmón. Se desarrollaron técnicas que permitían no solamente extraer los órganos y preservarlos mejor, sino usar la optimización del tiempo en la cirugía, haciendo técnicas de rapid flash y la división ex situ de los órganos, para tratar de reducir lo que empezábamos a entender que era el impacto producido por la cirugía de la ablación y de la preservación, que era el resultado llamado en ese momento y aún hoy Delay Graft Function o DGF and Primary Non-Function o PNF. Claramente la definición de ambos fue algo que debió llevar a una serie de aceptaciones y coordinaciones entre todos para entender que la disfunción es causante de internación prolongada, disfunción de otros órganos, en el caso del hígado, por ejemplo, isquemia biliar difusa, y todo esto impacta en el posoperatorio inmediato y alejado de los pacientes. Pero la diferencia fundamental con el primary non-function es que este último lleva a dos alternativas, o la necesidad del trasplante o la muerte del paciente.
Y claramente, y esto es claro y fundamental para el hígado, la definición de ambas permitió o nos llevó a tener que claramente evaluar los resultados de los pacientes en base a la evolución favorable o la desfavorable por la presencia de GFP, DGF o PNF. Al principio la injuria por isquemia y reperfusión se interpretó básicamente como algo muy sencillo y que este gráfico es uno de los primeros gráficos con el que creo que todos aquellos que hacemos trasplantes comenzamos nuestra actividad cuando hablábamos de la injuria por preservación, donde la isquemia llevaba a una concentración de hiposantina, la reperfusión llevaba a la activación de la santinooxidasa y la misma a la producción de radicales libres y el daño de las membranas celulares. Este concepto, que parecía muy básico, con el ampliar y el avance del conocimiento científico, llevó a que hoy sea un poco más complejo, y en el cual se empezó a entender que la injuria por preservación y los radicales libres interactúan en varios efectos de la cascada, no solo de inflamación, sino también de la cascada de activación inmunológica, e incluso se le ha asociado a la posibilidad de desarrollo incremental de rechazo por activación de células linfocíticas. Entonces, esto que al principio pareció muy simple, se ha complejizado, al igual que todo el procedimiento del trasplante. Por eso, resulta muy interesante que la injuria por isquemia y reperfusión causante de la disfunción o la no función del injerto no puede ser en general atribuida a un solo factor, que es la solución de preservación, ya que hay factores claramente dependientes del donante, de la logística, del receptor, del propio injerto, que cuando los despejamos verán que claramente es de alta complejidad. Cada uno de estos puntos tiene múltiples factores asociados que pueden influir para o favorecer o para desfavorecer el desarrollo de injuria por refusión isquémica. Este gráfico sacado de este trabajo de Miranda del 2019 es muy interesante porque realiza una revisión de 727 artículos, llegando a analizar 14 que pretenden definir cuáles son las causas de la misma, y podrán ver que al menos cuando uno analiza los factores de riesgo que están en la cuarta columna de esta tabla, que es un poco cargada, en ellas, en ninguna de los 14 artículos elegidos finalmente existe como único responsable a la solución de preservación. Es más, este trabajo del 2019 claramente aclara que, primero, hay grandes variaciones en la literatura respecto a la incidencia. Hay baja evidencia científica, 85% tienen nivel 3 o peor. Hay una falta clara de unificación en las definiciones de delay graft function and primary non-function, y la solución de preservación por sí misma no se identifica o no puede identificarse como un único factor responsable. Pero vamos un poco a la historia para poder entender lo que nos pasa hoy. En el año 1988, aquí pueden ver el artículo original de Belzer, publicado por Munch y Karayoglu, en el cual definen claramente cómo debíamos hacer las ablaciones y cómo se debía utilizar la solución de Wisconsin, en la cual podrán ver que el órgano es lavado inicialmente con Ringer lactato y posteriormente lavado con solución de Wisconsin, de acuerdo a la descripción original. En este trabajo ellos muestran dos grupos de pacientes, aquellos que tenían menos de 10 horas y los que tenían más de 10 horas de isquemia, y pueden mostrar que tanto la estadía en ICU como los resultados finales no fueron diferentes, y así fue como la Universidad de Wisconsin o solución de Belzer se estableció como el gold standard para la preservación hepática. En el año 1990, Brett Schneider hace su primera publicación con experiencias clínicas en el uso de HTK, histidina, triptofano y cetoglutarato. En el año 90, también ya en Transplantation Proceedings, el mismo grupo, pero en este caso con la experiencia clínica de Pigmeyer, valida el uso en la preservación hepática, y la solución de HTK, que originalmente era una solución de cardioplegía, comienza a utilizarse para la preservación de órganos. La diferencia en las soluciones se puede ver acá. Todas las soluciones de preservación tienen distintos componentes que van desde el pH, coloides, buffer, antioxidantes, precursores de nutrientes y viscosidad.
La diferencia fundamental entre ambas está dada que la solución de HTK tiene menor pH, tiene un compuesto como coloide diferente, usa mannitol, además de tener como buffers histidina, triptofano y cetoglutarato, que además es precursor de nutrientes, tiene N-acetilcisteína, y lo más interesante es que tiene una viscosidad diferente. Todos aquellos que hacemos trasplantes sabemos que cuando uno usa solución de Wisconsin o de Belzer, la viscosidad hace que los guantes queden pegados como si fueran azucarados, mientras que con el HTK la solución de esto no ocurre. La osmolaridad es similar, pero la viscosidad marca una diferencia significativa. Ahora es interesante porque aquí pueden ver lo que nos pasa en la vida real. Uno va a hacer ablaciones pediátricas o de adultos y los adultos tienden a tener distinta antropometría. Nosotros pretendemos enfriar los órganos en ambos tipos de donante en un tiempo quizás similar, con volúmenes diferentes, y lograr que los órganos se enfríen de 37 a 4 grados en un periodo de tiempo quizás a veces parecido, pero claramente no existe ningún estudio a la fecha que mida de qué manera y cómo se enfrían cada uno de los órganos en el mismo procedimiento. La temperatura es un factor importante, además, porque nos pasa en nuestro país, a veces vamos a ciudades del norte con 50 grados de temperatura en quirófano y el hielo no nos alcanza para a enfriar los órganos intraabdominales de un paciente y no sabemos qué temperatura tenemos con los órganos. Esto es interesante porque en un paper recientemente publicado se mostró cómo la temperatura influye en la viscosidad y la solubilidad del oxígeno. Aquí pueden ver dos curvas donde podrán ver qué pasa, por ejemplo, con el HTK. Cuando la temperatura y la solución de HTK y la solubilidad del oxígeno está a 35 grados, podrán ver que la osmolaridad del mismo está en 200, pero en la medida que se va enfriando, la osmolaridad sube. Y cuando comparamos qué pasa entre HTK, el Viaspan y otra solución que se probó en nuestro país, que se llama BGP, podrán ver que el HTK es aquella en la que existe menos grados de variabilidad en la viscosidad comparado, por ejemplo, con la solución de Viaspan. Entonces, es importante porque además la viscosidad de la sangre es el doble a 4 grados centígrados. Por lo tanto, es más difícil limpiar un órgano al final del procedimiento que al principio del mismo. Y estos factores tan sencillos aún no han sido estudiados. Por lo tanto, hay diferentes responsables en la lesión por isquemia y reperfusión y la solución es solo uno de ellos. Ahora bien, ¿cómo elegimos hoy la solución de preservación? Primero, dependiendo del tipo de órgano a preservar. Segundo, de acuerdo a la composición química. Tercero, a la disponibilidad que exista de la solución en cada uno de los países. Luego, a las características del donante. Al tiempo de isquemia estimado, uno puede saber más o menos cuando uno va a hacer una ablación cuáles serán los tiempos de isquemia con los que vamos a manejarnos, a la experiencia y preferencia del centro o a datos científicos. Es interesante porque existe eficacia demostrada y existen algunos registros, pero no es lo más común. Quizás muchas de las decisiones las tomamos por los puntos que mencioné antes y no por lo último, que sería aquello que nos llevaría a tomar decisiones. Los primeros estudios comparativos de Wisconsin y HTK surgieron a los 4 años de salida esta última al mercado y fue publicado por Earhart y el grupo de Eigler, donde en las primeras comparaciones ellos mismos muestran que la solución de HTK tiene resultados comparables al Wisconsin, pero que claramente para poder llegar a una conclusión definitiva deberían hacerse estudios que nos permitan tener al menos 350 pacientes. Este estudio claramente compara 30 versus 30. En el 2004 se publica el trabajo con mayor número de casos, en este caso del grupo de Steininger, con 214 pacientes. En este estudio, con una N mayor, ya ellos proponen que la preservación con HTK es una alternativa, sobre todo cuando los tiempos de isquemias son cortos. Es decir,
Incluso expresan que debían ser menores a 10 horas, es decir, que el tiempo y la solución empiezan a asociarse ya en el 2004. En el año 2009 aparece el primer análisis realizado por Zejiv, que creo que está también visitándonos en Colombia, donde analiza en forma retrospectiva entre 2004 y 2008 12.600 pacientes procurados con Universidad de Wisconsin contra 4.750 con HTK, e incluyen incluso el primer estudio con donantes a corazón parado, es decir, con DCD. El endpoint fue graft survival, y como resultado de este estudio, lo que muestra es claramente que cuando existen tiempos de isquemia mayores a 8 horas, los resultados son beneficiosos utilizando solución de Wisconsin. Cuando son menores a 8 horas, el HTK es comparable al Wisconsin. Por lo tanto, estos nos hace plantear que quizás uno tiene que modificar la decisión de qué solución a utilizar y no considerarla como una estrategia única del programa, sino adaptarla de acuerdo al donante que cada uno tiene, es decir, no elegirlas en forma universal. Y esto fue tomado del UNOS Database. Cuando cruzamos ya el Atlántico, aparece un reporte muy famoso y controvertido de René Adam, donde estudia el European Liver Transplant Registry y hace un análisis y un cuestionario sobre 42.000 casos, el 57% de ellos tratados con solución de Belzer, 20% con HTK, con un mismo endpoint, que fue graft survival. Y aquí podrán ver algo interesante. Con el tiempo, y sobre todo a partir del 2002, empieza a decrecer el número de donantes procurados con Wisconsin y aumentan el número de donantes procurados con HTK, Celsius y IgL1. En este estudio, él muestra que los resultados a largo plazo de supervivencia del paciente y del injerto son peores y más cuando se utilizan HTK comparado al resto de las soluciones. Y él plantea que esta diferencia es menor cuando los tiempos de isquemia son menores a 6 horas, siendo significativos a partir de ellos y más aún cuando son mayores de 12 horas. Ahora bien, cuando analizamos en el estudio multivariable, se podrá ver que, si bien es cierto que el HTK impacta, hay múltiples variables que en el análisis son de mayor significación estadística que el propio HTK. Este trabajo, en el cual su recomendación es el no uso del HTK, llevó a varias cartas de editores. La primera, en la cual se publica en la American Journal of Transplantation en el 2015, aclara que los resultados del estudio de Adam son controversiales, que hay un alto porcentaje de trasplantes hechos en Alemania con resultados peores, y que además aclara que desde el 2000, y por eso la caída vista en la curva, Alemania usa exclusivamente HTK por problemas de safety asociados al Wisconsin. Otra carta del editores menciona lo mismo y haciendo el análisis multivariable sin los pacientes alemanes, el impacto producido por la solución de HTK se preserva, pero la diferencia es menor. Teniendo en cuenta estas dos cartas, aparece una nueva carta del editor, realizando lo que se llama un propensity score matching. Y ahí el HTK vuelve a aparecer como un factor independiente de no de sobrevida del paciente, sino de pérdida del injerto, pero vuelven a aparecer todo el resto de las variables que actúan en el análisis multivariable, también impactando significativamente en el resultado final. Es así que en el 2016, el efecto de los mismos se vuelve a revisar en un análisis tomando los pacientes que van desde el 2007 hasta el 2016, pero excluyendo retransplantes, donante vivo relacionado, splits, donantes a corazón parados, pediátricos y combinados, al igual que preservados por otras soluciones, y los endpoints son supervivencia del injerto a 30 días, a 1, a 3, a 5 años, y los divides también por región más solución, es decir, con Alemania más HTK, Alemania más Wisconsin, sin Alemania más HTK y sin Alemania más Wisconsin.
Del grupo final de pacientes quedan 8.176 para ser comparados contra 2.452. Este estudio, hecho por Boer, fue publicado en Transplantation en el 2019 y mostró claramente, primero, que hay una diferencia muy importante en el número de pacientes en los cuales se hizo la ablación con HTK comparado a Wisconsin. El gráfico de las barras azules son HTK. Y como pueden ver ahí en la curva de supervivencia actuarial del injerto, cuando dividimos de fuera de Alemania, dentro de Alemania, por HTK o por Wisconsin, no hay diferencia significativa. La conclusión del trabajo es muy clara y que dice que basado en estos resultados, el resultado a largo plazo sí, no muestra diferencias que dependan puramente del fluido, sino que parece reflejar las diferencias asociadas a las otras variables propias del donante, del receptor y aquellos riesgos asociados al trasplante. Es decir, concuerdan con el gráfico 1 que le mostré, que era lo multifactorial del efecto asociado a la injuria por isquemia y reperfusión. Eso es lo que la literatura nos muestra a nivel mundial, pero claramente estamos en Latinoamérica y ahora vamos a hacer un análisis de qué hay reportado en la región. Entonces, el primer trabajo que salió publicado fue por el grupo de Jarufe de Chile, y él pretende mostrar el análisis entre 48 pacientes preservados con Wisconsin y 45 pacientes preservados con HTK, en el cual claramente la única diferencia significativa está dada en el volumen de la solución utilizada y en los costos del mismo, teniendo en cuenta que el costo es menor en el uso de HTK que Wisconsin en nuestras latitudes. Esto es interesante porque no hay diferencias en las supervivencias actuariales de los injertos preservados por ambas soluciones. Esto es en nuestra región la primera publicación que se realizó en el año 2014. Y aquí podrán ver que lo mismo ocurre cuando analizamos disfunción del injerto inicial o DGF, disfunción primaria, complicaciones biliares, daño por preservación e incluso rechazo. Seguido este estudio, se presentó en el 2008, pero aún no fue publicado, un reporte que fue hecho por el doctor Barros Esqueloto y cedido por el doctor Oscar Inventarza del grupo del Hospital Askerich en la Argentina, donde se comparan 74 pacientes con Wisconsin contra 50 de HTK. Y podrán ver que tampoco hubo diferencias significativas en lo que refiere a valores de enzimas, primary non-function, reoperaciones o complicaciones arteriales, portales o biliares, aunque este trabajo no reporta supervivencia alejada del injerto y del paciente. Nosotros hicimos un análisis que lo dividimos en nuestro centro en dos periodos con 176 pacientes. Uno que era 2009-2011, donde solamente teníamos disponible solución de Wisconsin, y 2016 a 2018, sobre solamente teníamos disponible HTK. Excluimos los años del medio por tener la posibilidad de utilizar las dos soluciones y muchas veces la decisión de cómo utilizarla dependía del resto de los equipos al hacer la ablación multiorgánica y no solamente de nuestros centros. Y analizamos trasplantes de hígado enteros, primarios, adultos. Aquí podrán ver que tampoco encontramos grandes diferencias significativas. La mayor fue y en contra del HTK, que los pacientes trasplantados tenían mayor MEL, que el tiempo de isquemia fue menor, y esto es importante porque fue una política establecida institucionalmente, es decir, debimos adaptar los tiempos para basarnos en lo que la literatura decía, que favorece el uso de HTK, el reducir los tiempos de isquemia. Por lo tanto, nosotros generalmente traemos el paciente al quirófano una vez que el equipo ablacionista termina el clampeo y está dispuesto a salir, dependiendo dónde se encuentre, si en ablaciones locales, regionales o nacionales. Es decir, que el tiempo medio de isquemia en nuestra institución es el mismo, sea la ablación realizada en Jujuy o hecha a 10 cuadras de la fundación. El tiempo de cirugía también se redujo, y esto es algo que todos los programas lo hemos vivido, del 2009 al 2018, optimizaciones técnicas llevaron a reducirlo. Pero el resultado final de este es el mismo, y de hecho podrán ver que en la última columna la TGP fue menor con el uso de HTK que con el uso de Wisconsin.
Y cuando analizamos el grupo de complicaciones podrán ver que existe una diferencia respecto a las complicaciones arteriales, pero fue a favor del HTK, es decir, hubo menos complicaciones usando HTK que las complicaciones arteriales vistas durante el uso de Wisconsin, y no impactó la supervivencia alejada según Kaplan-Meier en lo que se refiere a la supervivencia del paciente y o del injerto. Por lo tanto, nosotros no hemos visto diferencias significativas, por el contrario, tenemos una tendencia a tener mejores resultados con HTK que con Wisconsin. Ahora bien, cuando uno habla de la jerarquía de la calidad de la literatura, sin lugar a duda, los randomized control trial, meta-análisis y la regresión sistemática los constituyen como un nivel de evidencia tipo 1. Y recientemente salió esta publicación de Johan O'Callaghan, que había hecho una de las publicaciones previas relacionadas al uso de estas soluciones, y a Peter Morris, usando el sistema PRISMA, en el cual sobre 5.313 abstracts lograron incluir en este estudio 16 estudios finales que fueron parte del metaanálisis de RCT y compararon Wisconsin con HTK, con Celsius, un solo trabajo con IGL1 y otros con Carolina Reins. Es interesante porque si se fijan a la última columna, hay muchos estudios que todavía no definen en forma unificada delay graph function. Y si bien pueden ver este estudio, en el resultado del meta-análisis podrán ver que el peso favorece al uso de HTK. Es decir, que este metaanálisis va en contra de lo que la literatura había dicho hasta este momento. Lo mismo ocurre con el primary non-function. La mayor parte de los estudios no la define claramente y no existe unificación o consenso de la misma aún hoy en la literatura. Por lo tanto, lo que este trabajo muestra es que los estudios individuales son pobres y tienen bajo poder estadístico. Existe adecuada evidencia para mostrar que entre la solución de Wisconsin y Celsius los resultados son equivalentes, pero no hay adecuada evidencia para decir que hay diferencia hoy en día entre utilizar Wisconsin y HTK o incluso entre utilizar Celsius y HTK. Por lo tanto, claramente la decisión va a ser una decisión que debe basarse hoy en lo que está escrito en la literatura y las recomendaciones previamente mencionadas, en la mayoría asociadas a los tiempos de isquemia. Aunque es claro que un valor que no podemos obviar es el costo. El estudio realizado por Vachana, publicado en el 2015, muestra que la reducción de la recomendación inicial en el uso del volumen utilizar para la preservación de órganos abdominales, que ha bajado entre el 33 al 50%, existen recomendaciones de usar 4 litros, llevan a que si bien hoy los últimos reportados de usar 1.5 veces más que Wisconsin, a pesar del mayor volumen, en teoría, según los trabajos de Mangus y Testa, habría un ahorro de más o menos $422 por paciente en lo que se refiere a la preservación de órganos abdominales, y esto, al menos en países de nuestras latitudes, es un parámetro que también debemos tener en cuenta en el momento de la elección. Ahora bien, para dejar un poco el hígado y volcarnos a los otros órganos, y aquí hay menos informaciones, más de hecho es interesante porque vengo ahora de Miami de hacer un update con respecto a lo que es literatura o Best Evidence Medicine en trasplante 2019 a 2020, y me llamó mucho la atención que el año pasado se publicaron 6.400 artículos relacionados con donante, mantenimiento y trasplante hepático, y 10%, o sea, 617, estuvieron asociados a los mismos tópicos, pero en trasplante pancreático. Es decir, que tenemos que publicar más en páncreas. Algunos estudios reportan un aumento en la frecuencia de pancreatitis por el uso de HTK, en valores que van del 23% al 56%, lo mismo que pérdida del injerto, de 4 al 19%. Pero otros no concluyeron lo mismo, agregando que los resultados son comparables, pero nuevamente aquí aparece el factor tiempo de isquemia. Es decir, si los tiempos de isquemia son menores a 10 horas, no habría diferencia. Cuando son menores a 10 horas, sería favorable utilizar solución de Wisconsin. Similares resultados se obtuvieron en páncreas preservados para islotes, siempre
con tiempos de isquemia menor de 10 horas. Al igual que en hígado, el costo demostró un ahorro del 43% cuando se usa HTK, y el volumen de uso es de 4.6 litros de promedio contra 2.9 litros para los casos en los que se utilizaron solución de Wisconsin. Un systematic review y metaanálisis de preservación fría publicado en la revista HPV en el 2017, en el cual se toman estos trabajos para el análisis final. Podrán ver que hay estudios de cohorte, algunos randomized control trials, y del total de 805 identificados para el análisis quedaron 4 incluidos como parte del mismo. Se concluye que existiría un mayor riesgo de trombosis en páncreas utilizando HTK y una mayor incidencia de pérdida del injerto al primer mes luego de realizado el procedimiento. Stewart y también nuevamente Sijiv hicieron un estudio en páncreas comparando el mismo y logran resultados similares, es decir, que a largo plazo la sobrevida del injerto se encuentra afectada en los casos de trasplante simultáneo de kidney páncreas, SPK, pero ellos muestran que la diferencia es mayor cuando el tiempo de isquemia supera las 12 horas. Es decir, que la solución de preservación en análisis multivariables para este segundo órgano también tiene una asociación relacionada con el tiempo de isquemia variable que debería ser manejable al menos por el equipo de trasplante. En nuestro grupo, en Latinoamérica, y este es el primer trabajo reportado en la región sobre diferencias en 66 pacientes, 2008 al 2019, podrán ver que tenemos 47 pacientes ablacionados con Wisconsin contra 19 ablacionados con HTK. Aquí podrán ver que también el índice de masa corporal fue mayor en el grupo de pacientes trasplantados y ablacionados con pancreáticos con HTK, y sí mostramos que tuvimos una mayor trombosis venosa en el grupo de HTK. Pero esto es interesante porque fíjense que al seguimiento del paciente, que también fue más corto porque el HTK lo usamos en la última parte como mostramos en hígado, no tenemos diferencia significativa de la superficie de la sobrevida del injerto. Y esto es muy interesante y se nos planteó en varias oportunidades cuando presentamos esta serie. ¿Cómo si tienen más trombosis no tienen más pérdida del injerto? Y la respuesta es esta. Nuestro centro se ha caracterizado, y esto va por salir publicado ahora, en las estrategias de manejo para la trombosis venosa del injerto. Hacemos ecografías seriadas los primeros 5 días y cuando un paciente tiene algún signo bioquímico, clínico o imaginológico de sospecha de trombosis, todo paciente está sometido a trombectomía endovascular. Y aquí pueden ver una imagen de la trombectomía, el paciente queda heparinizado y como pueden ver allí, de un total de 14 pacientes que tuvieron trombosis, solamente perdimos un injerto por trombosis venosa no rescatable por vía de trombectomía. Y podrán ver aquí algo interesante, cuando analizamos el grupo o la supervivencia alejada del injerto del paciente, parece algo increíble, pero los que tuvieron trombosis tuvieron mejor supervivencia a los 5 y los 10 años que el grupo que no tuvieron trombosis. Eso es un tema puramente estadístico, pero lo que queremos mostrar es que, independientemente de la solución que se use, la trombosis puede ocurrir. Si es mayor con HTK, el resultado del final del injerto no va a depender solamente de la solución, sino del manejo perioperatorio del equipo que trasplanta. Y es muy importante actuar rápidamente cuando un paciente tiene diagnóstico de trombosis y no diagnosticarla al día siguiente, ya que seguramente vamos a perder el injerto. Aquí pueden ver el aspecto que toma un injerto, claramente que se pierde por trombosis, ese fue el injerto que perdimos en nuestro centro. Ahora vamos a movernos un poquito a el intestino y los trasplantes multiviscerales. Aquí la tasa de publicaciones es menor. El grupo de Mangus y Hollinger presentan el primer grupo comparando 35 pacientes con HTK contra 22 de Wisconsin y analizan supervivencia del injerto, adultos pediátricos a 30 y a 90 días e incluso tasa de rechazos, y
filtraciones anastomóticas del intestino y como podrán ver allí no hay ninguna diferencia significativa en el grupo publicado por Magnus. También podrán ver que la supervivencia del injerto a largo plazo, y esto fue como coautor tiene a Rodrigo Viana, previo a que se trasladara de Indiana a Miami, y ya podrán ver que a 90 días la supervivencia de los injertos y del paciente no se modifica. La segunda publicación en el intestino, que está como un abstract publicado en el ISBTS 2015 en Argentina y que es chica, es de nuestro grupo y es la primera publicación latinoamericana, estudia el efecto de Wisconsin y HTK en nuestro centro. Son 5 contra 5 pacientes. Podrán ver que hay 3 aislados y un combinado contra 4 aislados y un multivisceral con riñón. Tiempo de isquemia no significativos. La injuria por isquemia de repercusión que se midió por índice de Park, que el otro estudio no lo tiene, no fue significativo. Podrán ver que la absorción del injerto en los primeros 5 y 7 días no varió por grupo, como tampoco lo hizo la incidencia de rechazo o la muerte con intestinos funcionales. Estos grupos de pacientes fueron trasplantados entre los años 2012 y el año 2014. Ahora estamos aumentando la serie para publicar estos datos de nuestro centro. Ahora bien, la única estrategia es usar HTK o Wisconsin. Acuérdense de la publicación de Belzer, donde Belzer mismo recomendaba lavar primero con Ringer lactato, reducir la viscosidad sanguínea mientras se enfría el paciente y luego utilizar solución de Wisconsin. Es cierto que cuando uno se entrena se le dice que la combinación no es favorable. Pues bien, existen unos primeros trabajos de investigación básica que empiezan a evaluar que el uso de una solución de baja viscosidad como el HTK seguido de una solución como es el Belzer, que permitiría una preservación en mayor tiempo en modelos de rata ortotópicos, el beneficio es significativo medido por producción de bilis, ALT y AST en el plasma, es decir, que es mucho menor, y lo pueden ver en las barras en color gris cuando uno combina ambas, ¿sí? Como también por el tipo de perfusión sinusoidal, leucostasis, según se midió por una técnica de microscopía de fluorescencia intravital. Es decir, que hoy la investigación básica avalaría el uso de las dos soluciones de preservación, es decir, como se dice habitualmente, tomar lo mejor de los dos mundos. Sin embargo, todos tratamos de seguir trabajando en el desarrollo de nuevas soluciones que nos permitan mejorar esto. Esto es un resultado de nuestro laboratorio en forma conjunta con la Universidad Nacional de Rosario. Desarrollamos una solución que se denomina BGP, en el cual se utiliza el biaminosulfonic ácido como solución buffer y tiene la solución dentro de los componentes 7.4 de pH, una osmolaridad menor que el Wisconsin y que el HTK, y decidimos tratar de probarla en lo que llamamos modelo extremo. ¿En qué se refiere el modelo extremo? En desarrollar un modelo de trasplante hepático con hígado reducido y heterotópico, pero además preservado por 24 horas. Es decir, que no podía haber una preservación o un riesgo propio de donante peor. Es hígado reducido, manipulado, implantado heterotópico en una rata. Y así con 24 horas de preservación. Se puede observar que comparándolo con el HTK, a las 24 horas se observa que el hígado tiene mayor contenido de glutathione cuando se utilizó la solución de BGP que cuando se utilizó la solución de HTK. También es interesante observar, y lo pueden ver abajo, que hay un mayor número de evacualización celular en el HTK que en la solución de BGP, a lo mismo que existe un menor grado de injuria celular. Pueden ver también ahí que tenemos a los periodos cortos de preservación no hay diferencia significativa, pero sí en los periodos largos, en el que se llama aquí LPT, Long Preservation Times, hay mayor daño sinusoidal cuando se usa HTK que BGP, y esto fue avalado por la medición de cuerpos apoptóticos por Tunnell en biopsias obtenidas en los hígados preservados a las 24 horas, aunque ya en el periodo corto de preservación también hay un aumento a favor del BGP sobre el HTK.
Esta solución es aún de uso experimental, pero claramente muestra que tenemos mucho para hacer en experimentación básica en países desarrollados o en centros como los nuestros en Latinoamérica. Pues bien, con casi 40 minutos de charla y no queriendo dilatar más la misma, vamos a hacer una especie de resumen. Hoy el uso de Wisconsin o HTK claramente varía significativamente por países y regiones. Podrán ver que hay países donde tenemos alguna propia disponibilidad o en otros donde podemos optar. La preservación estática claramente con HTK en los últimos años se ha expandido, ya sea por preferencia, disponibilidad o costo. El hígado, el continuo y cuidadoso análisis de los datos reportados nos ha permitido aprender frente o pese a las discrepancias o a las discusiones generadas por algunas de las publicaciones. El poder entender que la injuria de repercusión es un fenómeno multifactorial ha llevado claramente a definir que existen y deben existir en cada servicio criterios de selección, así como elegimos cuándo usar micofenolato, cuándo utilizar sirolimus, qué paciente va con ciclosporina o FK, qué paciente debe hacerse una evaluación con Wisconsin o cuándo sería recomendable usar HTK o alguna otra. Es decir, que la optimización de las soluciones, además de la propia solución, como que el equipo quirúrgico reduzca los tiempos de isquemia, pensar cuando hay paciente que tenga obesidad o un donante con un hígado graso, qué va a ser mejor, todo esto llevará a que tengamos una mejor valoración de los resultados cuando analizamos muestras propias, multicéntricas o de registro. En páncreas hoy parece recomendable el uso de Wisconsin. En caso de contar solo con HTK, se debe asegurar uso de tiempos de isquemia menores a las 10 horas y hay que hacer un claro seguimiento prolijo y tratamiento adecuado de la trombosis, porque al igual que la pancreatitis puede estar incrementada. El intestino existe escasa evidencia, pero los reportes son alentadores. Es más, de hecho, uno ve que cuando uno perfunde o lava el intestino, se lava mejor con una solución de menor viscosidad que con la solución de Wisconsin, y quizás sea este uno de los factores que ha llevado a tener buenos resultados, además del hecho de que en general el intestino se trasplanta siempre con menos de 7 horas de isquemia, y esto es un factor importante a aplicar quizás en el hígado. Y si bien hoy el mayor interés en la investigación o en la injuria por isquemia y repercusión se ha volcado claramente a la preservación dinámica, debemos continuar trabajando en soluciones o combinación de soluciones que nos permitan mejorar la supervivencia del injerto y extender los tiempos de preservación en pro de aumentar la disponibilidad de un recurso que lamentablemente sigue siendo escaso, como son los órganos con donantes por muerte encefálica, y trasladar esta aplicación a lo que hoy está empezando a aumentar en el mundo, escasamente en Latinoamérica por no estar legislado en la mayor parte de los países, como es el donante a corazón parado. Muchas gracias a todos por la invitación y me voy a quedar conectado por esta vía para cualquier pregunta o discusión que quieran tener. Nuevamente reitero a Acto, a Anabel, Augusto Blasi por la invitación y por permitirme que aunque sea a distancia me sienta como en mi casa. Gracias.